pues con tres queridísimas compañeras de lucha, de trabajo, pues este equipo que ahora forma parte de Momentum, estas colaboradoras nerds, el equipo de nerds que tenemos en Momentum, en esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV, porque vaya que si viene a cuento el recuperar la memoria con la consulta popular que se está llevando a cabo, que hay una campaña, hay un esfuerzo pues más popular que de las instancias que tendrían que estarla promoviendo. Así que, sin más, si les parece, vamos dándole entrada. Ya se encuentra con nosotros Violeta Vázquez Rojas, Renata Turrent, Elisa Godínez. Muy buenos días, compañeras, bienvenidas. Buenos días a todos, buenos días Alberto, Ernesto y a toda la audiencia. Buenos días a todos, a todas, qué gusto estar por acá. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días, bienvenidas. Además, mira, si no, qué bien. Mi querida Violeta Vázquez Rojas, si gustas, vamos empezando contigo, entrando en materia a propósito de esta consulta popular que se está llevando a cabo en México y que nos restan, pues, ¿qué? Ya 10 días, ¿verdad?, para que se lleve a cabo esta consulta popular a costa o el remando a contracorriente del propio organismo que la va a implementar, el Instituto Nacional Electoral. Las vemos ahí a las 3 o las veo ahí en redes sociales, pues combatiendo la infodemia. Incluso esta mañana todavía hay debates ahí que veo Violeta Vázquez Rojas, pues tratando de explicar muchas cosas que tienen que ver con la consulta. Y yo preguntaría de inicio, Violeta, ¿cuál es el papel, cómo está llevando a cabo la consulta el Instituto Nacional Electoral? ¿Luces, sombras, más sombras que luces? ¿Cómo la están leyendo? Bueno, el instituto está facultado y digamos oficialmente es el único facultado para contratar tiempos en radio y televisión para promover la consulta. Eso no quiere decir que los ciudadanos no puedan promoverla por sus propios medios, más no pueden contratar tiempos en medios. Esa es la restricción. Entonces, el INE está organizando estos foros, ¿no? Está organizando unos foros de debate nacionales, estatales y distritales. Y a mí me llama mucho la atención que una de las primeras declaraciones del consejero presidente en una entrevista a La Jornada fue aclarar que la pregunta de la consulta no es sobre enjuiciar expresidentes. Cuando la pregunta es suficientemente amplia como para incluir a los expresidentes y, por supuesto, a todas sus cadenas de mando, como dice Juan Pablo Morales, y a muchos actores políticos más, ¿no? Pero entonces están jugando con esta idea de que la pregunta realmente no es tal cual la pregunta que elaboró López Obrador, ni tampoco la pregunta que presentaron en la solicitud ciudadana. En uno de estos foros, a mí me preocupa mucho, pero en el primer foro que se llevó a cabo el lunes, uno de los especialistas incluso dijo que la consulta no era popular porque que la consulta no había sido una solicitud popular, que había venido por una solicitud del Ejecutivo, lo cual es falso. Hoy me lo acaba de aclarar Federico Anaya, por cierto. La consulta es el resultado de las dos solicitudes, porque pues una vez que se resolvió la del presidente, la otra se dio por resuelta, más no se ignoró, ni se desechó, ni mucho menos. Entonces, a mí me preocupa un poco, no me preocupa, me da coraje, que el INE está saliendo a promover la consulta, confundiendo a la gente, diciendo que no se está hablando de los expresidentes, cuando, o sea, perdón, pero es que si yo te digo, oye, se puede adoptar un perro, ¿no? Se pueden adoptar perros y me dices que sí, bueno, pues eso incluye el Firulais, ¿no? No me puedes decir, esa no era una pregunta sobre el Firulais, o sea, si es una pregunta amplia, pues con mayor razón incluye a los expresidentes. Y entonces están saliendo con este juego retórico de apegarse a la literalidad de la pregunta, de no salirse de ahí. Por ejemplo, la promueven en unos spots donde lo único que hacen es repetir la pregunta, pero eso no es explicarla, ¿sí? Si lo que están diciendo es que la pregunta no se entiende, que es demasiado rebuscada, pues entonces deberían hacer un esfuerzo por explicársela a la gente, no por repetirla literalmente y luego decir, eso no incluye los juicios a los expresidentes. Los incluye porque incluye la pregunta
se refiere a procesos legales apegados a marcos constitucionales y legales, así lo dice, sobre actores políticos del pasado. Y los expresidentes son actores políticos del pasado, como dice el prefijo ex, ¿verdad? Bueno, en fin, esa es mi opinión y ya dejo a mis compañeras que den la suya. Doctora Elisa Godínez, el INE también ha propuesto varias mesas de análisis con especialistas para discutir alrededor de la pregunta y sobre la pertinencia de la consulta. Mi impresión personal es que están tratando de utilizar el poquito tiempo que hay para promover la consulta en una especie como de, ¿cómo decirle? Un ejercicio pedagógico, si se me permiten las comillas, como para tratar de explicar a la gente lo que la pregunta quiere decir. Y a esto, por supuesto, se le suma toda la campaña de Infodemi y de calumnias y de mentiras que no ha cesado. Y lo digo porque el The Economist, que es uno de los medios de comunicación, pues que tiene mucho prestigio a nivel internacional, pues ya van varias, en las cuales, en lo que se refiere a la edición hacia México, pues parece haberse comprado la película de quienes promueven la infodemia. El fin de semana, ustedes lo habrá visto, doctora, este artículo donde dice que la pregunta parece que la escribió Cantinflas y se la atribuye al presidente López Obrador y convenientemente olvida que la pregunta fue formulada por la Suprema Corte. Bueno, todo esto hace un caldo de cultivo que me parece que de una u otra forma el INE pretendería tratar de subsanar con estos aires de foros muy académicos, muy de explicación, muy al estilo del vocero de Vicente Fox, lo que la Corte quiso decir, explicarlo y diluirlo. Pero, ¿cuál es su opinión, doctora Elisa Godínez? Sí, mira, Alberto, yo lo que veo es, yo no soy tan elegante para decirlo, yo voy a decirlo de manera muy brusca. Adelante. Parece que el INE, muy fiel a su vocación, digamos, no a la vocación de lo que debería ser un organismo electoral serio, sino a la vocación, digamos, de cómo ha sido la historia de este INE, pues lo está haciendo como una simulación. Entonces, estos foros que está organizando, como tú bien lo has dicho, para explicar la pregunta, porque ya de entrada han estado, como lo ha dicho Violeta perfectamente antes que yo, están jugando y están apostándole a este juego retórico entre, primero, lo que ya vimos, ¿no? O sea, la pregunta es resultado de la intervención de la Corte a partir, digamos, de la petición del presidente y de un reclamo popular que ya venía con todo esto. Entonces, para no poner que fuera una cosa directamente contra los expresidentes, entonces redactaron esta pregunta en esta forma, que bueno, en su momento cuando se iba a conocer la pregunta también ya se empezaba a perfilar que iba a ir por ahí el tiro de, no, es que no se entiende, ¿no? Y entonces ahora vemos en este juego que siguen y con los personeros de quienes están en contra de la consulta, decir que, bueno, que la pregunta, pues, es cantinflesca y no se entiende. Además de que ya en todo el juego de infodemia también lo que acaban diciendo es que como si el presidente la hubiera redactado, ¿no? Cuando ya se sabe que no, pero bueno, la gente que no está enterada, lo que cree y lo que lee es, sí, claro, López Obrador, cantinflesco, etcétera, etcétera, y al grado que The Economist lo retoma y lo dice, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con esto es que el INE para mí está fiel a su tradición, simulando, ¿no? No está haciendo el menor, bueno, a ver, claro que está haciendo lo que, para taparle el ojo al macho, bueno, pues estos foros, los spots, ayer por cierto los estaba viendo y coincido, o sea, lo que decía Violeta hace rato, pues esos spots me parecen ofensivos, ¿no? Nada más se dedican a repetir la pregunta, ni siquiera la explican, pero eso sí, en los foros lo que tratan de decir es que la pregunta no se entiende. A ver, creo que lo que ofende mucho también en esto, o al menos a mí, es que nos siguen considerando y nos siguen ofendiendo nuestra inteligencia como ciudadanos. La pregunta no tiene nada de no claro, está rebuscada por una cuestión que ya se dijo y ya se sabe, pues que ha sido la Corte
la redactó, pero a mí, ahí, y en esto coincido, y me parece, por cierto, una posición bastante reconocible, la del ZLN, que yo hubiera esperado de momento que tal vez no hubieran atendido esto, pero me pareció muy importante, por ejemplo, lo que hace de llamar a participar en la consulta, precisamente porque quiero apelar a que hace hincapié, y esto es lo rico para mí de la pregunta, que la pregunta incluye actores políticos del pasado, que son, por un lado, los expresidentes, pero también otra serie de funcionarios y de otro, digamos, otro tipo de personas que han estado involucradas, que han sido parte de los gobiernos anteriores, que se relacionan con delitos cometidos en el pasado, y esto incluye, y es la posibilidad enorme también que se abre para la discusión acerca de la justicia transicional y un montón de temas de impunidad en este país que deben de ser resueltos y que debemos de abrir la puerta para esto. Entonces, yo simplemente cerraría ahorita nada más para decir que entre lo deseable y lo posible de esta consulta, sí, lo deseable hubiera sido que fuera una pregunta más clara, lo deseable hubiera sido para quienes le impulsaron que sí fuera explícito, que fuera en contra de los expresidentes. Lo deseable sería que abriera la posibilidad de que, como lo dije hace rato, y eso es lo que veo más posible, que abra la puerta para discutir los temas de la justicia en este país, de la impunidad y eventualmente de la, digamos, justicia transicional que tanta falta haría en este país. Entonces, bueno, ojalá que eso sea lo más posible, ¿no? Porque lo otro se ve complicado que se logre el porcentaje de participación, pero bueno, ya veremos. Ya, gracias Elisa. Renata Turrent, no solamente es remar contra el INE o el The Economist, de pronto se empiezan a ver algunos actores que empiezan a hablar también de la consulta a pocos días de ello. El día de ayer, pues lo hizo el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Por ahí tenemos una imagen, Leonardo, te la pasé para que me hagas favor de ponerla, que dice José Miguel Vivanco que ve un circo político la consulta para enjuiciar a presidentes. Entonces, bueno, estas declaraciones, digo, argumenta que no se tendría que necesitar hacer una consulta popular para poder llevarlos si la Procuraduría General de Justicia hiciera su trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, descontextualiza todo, no está entendiendo absolutamente nada, o sí lo está entendiendo, pero hay una intención ahí extraña por parte de José Miguel Vivanco, este hombre que también pues se presentaba también imágenes con el juez Sergio Moro, que llevó a la cárcel precisamente a Ignacio Lula da Silva y que después pues cayó en desgracia cuando se descubrió toda esta suerte de corruptelas. ¿Qué decir de este tipo de actores que empiezan a salir de pronto para golpear a la consulta popular? Bueno, a mí me parece muy, muy cínico, ¿no? Yo de verdad quisiera hacer aquí un ejercicio con la audiencia que amablemente nos ve. Yo quisiera saber qué pensaría la audiencia si de pronto fuera López Obrador y la gente que apoyamos a la Cuarta Transformación, quienes estuviéramos llamando con toda una estrategia mediática que, claro, no tenemos acceso a, pero con una estrategia incluso internacional, como ya bien mencionas ahorita con Human Rights Watch, o al revés, como se llaman ellos, que se me olvida siempre su nombre, y que dicho sea de paso, han permitido que atrocidades en el mundo sucedan sin alzar la voz, ¿no? No olvidemos quién es Human Rights Watch. Entonces no sorprende que hoy estén haciendo política mucho más allá de estar
velando por lo que su nombre dice que velan, que son los derechos humanos. Pero ahora el ejercicio que yo brevemente propongo aquí es, ya quisiera ver yo si de este lado de la cuarta transformación estuviéramos abiertamente llamando a sabotear unas elecciones, una consulta, un lo que sea, ¿no? Que estuviéramos diciendo no hay que salir a votar porque claramente los resultados de esa votación o de esa consulta no le favorecerían a la cuarta transformación de la manera en la que las tendencias hacia esta consulta popular, hacia el sí de esta consulta popular, no le favorecen a la oposición. ¿Qué estaría diciendo la oposición de nosotros? Que no respetamos, o de la cuarta transformación y de este movimiento, que no se respeta al INE, se vería como un ataque directo al INE, y sus actores, los actores políticos del INE de hasta arriba estarían diciendo que esto es un ataque directo a las instituciones. ¿Qué estaría sucediendo también paralelamente si además de atacar, de sabotear o de tratar de llamar al no votar, estuviéramos atacando una pregunta que pasó por la Suprema Corte? También estarían diciendo que estamos atacando a la Suprema Corte, que se está tratando de desprestigiar a una institución tan perfecta como la Suprema Corte, que está haciendo un trabajo noble al hacer una pregunta abierta para que no se ponga el nombre de alguien ahí. Porque si se hubieran puesto los nombres en la pregunta, estarían diciendo que por qué están los nombres. Y si no están los nombres, ahora es que entonces no se entiende un poco lo que decía Violeta, ¿no? Entonces, ¿por qué no están los nombres? Y entonces no entiendo la pregunta y no salgo a votar. Entonces, a mí, aquí con lo que quiero decir es que el nivel argumentativo, y lo digo con todo el respeto del mundo, el nivel de argumentos de la oposición es realmente ofensivo para la gente. Es cínico lo que están saliendo a defender, incluyendo a Human Rights Watch. Es cínico a la inteligencia del pueblo salir a decir lo que están diciendo, porque si fuera un gramo del otro lado lo que ellos están haciendo, pero que viniera de este lado, estarían encima, ¿no? De encima. Y por último, recordarle a la gente que esto es la consulta popular, así como dicen las leyes no se consultan, pues la consulta está no solo en la ley, la consulta popular está en la Constitución y no la pusimos nosotros, no la puso la Cuarta Transformación, está desde 2015, ¿no? Entonces, sería otro ataque más que dirían, ¿cómo es posible que están atacando a algo que está en la Constitución desde hace tiempo? Entonces me parece un cinismo tremendo, la falta de argumentos serios. De verdad yo no he visto un solo argumento serio, y nada más cierro diciendo que yo voy a estar en una de esas mesas de diálogo del INE, que sí, coincido con mis compañeras y con ustedes, pero acepté porque quisiera yo poder, espero, dar esa batalla con gente que quizá en otros foros, que es gente que no está convencida quizá. Entonces yo estaré en el del 30 por si me quieren ver, y que hago un paréntesis aquí, que luego dicen que no hicimos nada bueno el INE. Yo tengo mucho respeto por un compañero del INE que conocí justamente en una tertulia que compartí mesa con mi querido Alberto Nájar, y es Eduardo Núñez, y él fue que me invitó, y él ha estado defendiendo él es asesor del INE y ha estado defendiendo el hecho de salir a votar. Entonces creo que también hay que hacer paréntesis para aquellas personas que sí están haciendo su trabajo desde esa institución. Sí, Eduardo. Sí, Ernesto Núñez, perdón. Ernesto Núñez. Le llamé Eduardo, perdóneme, Eduardo. No te preocupes, es que en el mundo de los, es más conocido como el chamán, compañero Ernesto. Pero a propósito de esto, doctora Violeta Vázquez, y para pasar al siguiente tema que me parece también relevante, y el tercero me parece también muy importante, que son estas deudas de Morena, porque todo parece haberse unido en esta conversación. No era más bien era muy predecible toda esta andanada en contra de un proceso para enjuiciar, aunque sea mediáticamente, aunque sea en la memoria, y que se hiciera este ejercicio de repudio popular, porque no hay otra forma de llamarlo. Era ya muy esperado inclusive, que se moviera el poder de los expresidentes.
poder que construyeron, no solamente con intereses en México, sino también hacia afuera. Y bueno, el lobby, este cabildeo que se ha hecho desde hace ya varios años por personeros de algunos de estos personajes en foros muy específicos, especialmente en Estados Unidos, de personajes como Jorge Castañeda, por ejemplo, y otros que han acudido a sus propias instancias para tratar de vender la idea de que en México hay un desgobierno y hay un gobierno en el que puede llevar al caos a este país. Y bueno, este proceso de la consulta también y añade a este foro de discusión. Y yo no veo cómo ha sido, qué tan efectiva haya sido el lobby, si es que existe, de parte del gobierno mexicano para contrarrestar estas especies, estas versiones que se hacen, que se difunden fuera de México. No lo veo que haya sido muy efectivo y por eso digo que se une a este tema, doctora Violeta Vázquez, porque uno de los responsables de por lo menos estar muy pendientes de lo que se dice y se hace afuera de México, pues ahora es un precandidato, uno de los anotados en la lista para suceder al presidente López Obrador. Tengo la impresión de que hay una desconexión, que mientras existen estos temas que se discuten en estos ámbitos y que están allí presentes en el debate político, se ha añadido uno más, que es la sucesión adelantada. Y digo desconexión porque pareciera que ahora ya se dio permiso de jugar en otra pista, como si nos hiciera falta otra pista más en todo este tinglado que se ha convertido el debate político de estos años, doctora Violeta Vázquez. ¿Cuál es su impresión de esto que tenemos ahora enfrente? Sí, uno de los temas en los que estábamos pensando cuando discutimos de qué hablar y que nos preocupaba, digamos, nos daba pie a pensar más allá de lo que se está viendo, es este tema de la sucesión presidencial y el hecho de que en las últimas semanas, tanto el presidente y como varios funcionarios, pero pues se podría pensar que con aval del presidente, están saliendo a manifestar su interés casi 3 años antes, ¿no? de las siguientes elecciones, a manifestar su interés por participar, por aparecer en la boleta presidencial. Y entonces todo este fenómeno es muy curioso y levanta muchas dudas, ¿no? Primero, ¿por qué el presidente querría avalar este ejercicio de manera tan adelantada? Segundo, ¿por qué baraja tantísimos nombres que sabemos que no tienen ninguna posibilidad, pero que de cualquier manera aparecen ahí mencionados, un poco parecieran como distractores, pero por otro lado no se entiende muy bien cuál es más bien queremos entender, no es que no se entienda, queremos entender cuál es el motivo detrás de adelantar esta carrera por la sucesión. Y a mí me parece que, bueno, el primer elemento que hay que tener en cuenta es que esto viene con aval del presidente, primero. Segundo, que probablemente, o sea, esta es una de las posibles explicaciones, que probablemente la mención tanto de Claudia Sheinbaum como de Marcelo Ebrard en esta contienda de manera tan precipitada se deba a que no quieren darlos por muertos, ¿no? Digamos, a raíz de lo que sucedió con el trágico accidente de la línea 12. Esto me recuerda que esa frase de denme por muerto que le gusta mucho a Elisa, era la frase de los destapados antes, ¿no? Siempre era, mírenme por muerto. Y ahorita estamos viendo exactamente lo contrario. Aquí estoy muy vivo y quiero aparecer en la boleta electoral. Y me parece que tiene que ver con eso. Y por otro lado, a mí me parece también que el presidente quiere instaurar la idea de que hay sucesión posible, de que hay muchas opciones, al contrario de lo que sucede en la oposición, es decir, hacer un contraste con la oposición que no tiene nada. A 3 años de las elecciones no tiene nada, absolutamente. No hay una sola figura de oposición que ahorita podríamos llamar presidencial. Y por otro lado, me parece que también con eso trataría de acallar los rumores absurdos, pero ya vimos que pues no hay algo que sea suficientemente absurdo como para no convertirse en una noticia viral. Cualquier cosa, por absurda que sea, lo hace, pero me parece que también se trata de acallar estos rumores absurdos de la reelección, ¿no? De que va a extender su mandato y tal, porque pues la idea que está tratando de instalar es yo me voy a ir y hay un montón de opciones de dónde escoger, ¿no? Yo creería que va por ahí la explicación de por qué está sucediendo, por qué estamos teniendo esta discusión ahorita y no dentro de 1 año y medio, ¿no? Gracias, Violeta. Elisa Godínez,
así en crudo, ¿a quién le sirve este destape anticipado? ¿A quién o a quiénes les sirve este destape anticipado? Híjole, qué buena pregunta, Ernesto. Yo diría que en primer lugar le sirve al presidente. Y le sirve al presidente porque abrir el juego y haberlo hecho él, digamos, haber encabezado esta cosa inédita y que él busca también ponerlo en contraste con lo que sucedía en las épocas doradas del régimen priista, donde había un tapado y todas estas cosas. Entonces, yo creo que abrir el juego a riesgo incluso del golpeteo y el desgaste que pueda generárseles a los mencionados. Yo lo pensaba ayer que estaba reflexionando sobre este tema y pensaba, bueno, le conviene porque de algún modo él está o estaría en posibilidades de decirle a sus posibles sucesores o hacerles ver a sus posibles sucesores que le tienen que trabajar bastante, ¿no? Y que tienen que hacer un esfuerzo considerable si pretenden ser los sucesores de este proyecto que no es un proyecto cualquiera, ¿no? Pensaba también, un poco por absurdo que suene, que incluso abrirlo al golpeteo hacia estas figuras, hay quien dice, bueno, pudo haber sido un poco para, incluso ahorita Violeta lo mencionó de alguna manera, no sé si lo entendí así, pero como una posibilidad es que se menciona a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard un poco para protegerlos o de alguna manera algo así después de lo desafortunado de la línea 12, pero yo más bien creo que incluso abre a que se los observe y incluso se les golpee más, un poco en la idea de López Obrador de que lo que no te mata te fortalece, y él también gran parte de su fortaleza ha sido gracias, por decirlo de alguna manera, gracias al golpeteo político. O sea, no ha habido figura más atacada en la historia de política de este país reciente que López Obrador, ¿no? Entonces, de algún modo, podría ser una manera de, como, pues sí, aventarlos al ruedo y que los estén observando y que los estén golpeando y él garantizar que quien salga fortalecido de eso, pues aguante lo que viene, que no es poca cosa. Y bueno, yo creo que si el presidente mismo provoca ese juego, creo que tendría también que ver con el hecho de abrir que la atención se vea en el trabajo de estas personas, ¿no? Yo creo que también es bueno. O sea, ser una forma de curtir a quien sea la candidata o el candidato que aspire a ser el próximo presidenta de México, Renata. Una forma muy como de papá del viejito, pues, de parte del presidente López Obrador, si me permites la forma de decirlo. Pero yo no sé si en Morena tengan esta idea y se pueda correr el riesgo de que en ese partido y en el movimiento, pues, en general, que acompaña al presidente López Obrador, entiendan que se trata de un ejercicio para que el que siga sepa a lo que se atiene y no lo vayan a tomar como la vieja lectura. Y entonces, ya dentro del movimiento, se dediquen a la vieja usanza y empiecen los golpeteos y empiecen las zancadillas y empiece todo aquello que durante mucho tiempo ha caracterizado a la política mexicana. Y el problema es que se pueden desconectar y pueden seguir en una ruta de no acompañamiento, que es lo que ha ocurrido en estos primeros 3 años del presidente López Obrador. Y entonces lo que tengamos es de nuevo a un Morena que no va a acompañar al próximo candidato a suceder a López Obrador. Renata, ¿tú cómo lo ves? Ay, querido Alberto, hasta me da escalofríos de pensar en ese escenario. Espero que estés en
Pues que la boca se me haga chicharrón, Renata. Espero de verdad que estés en lo más equivocado que has estado en tu vida, pero es una posibilidad, desgraciadamente. Y yo creo que empiezo con tu primera pregunta, si esto es un poco, digamos, paternalista del presidente de decir, bueno, a ver, vamos a que se curtan los dos o los tres o quienes quieran. Creo que tiene mucho que ver lo que dice Violeta, de miren, nosotros del otro lado tienen a Naya, hablando de las caguamas, y de este lado tenemos a grandes cuadros para movernos. Tiene razón en lo de la reelección, creo. Y también creo que tiene razón Elisa en que esto es más que por, la manera en la que yo lo leo es que más que por los candidatos y más que por, quizás hasta por curtirlos a ellos, esto es una congruencia en la manera en la que el presidente ve la vida pública, y aquí sí es que lo público se haga público, y este tipo de decisiones se toman desde 3 años antes, no un año atrás, y la estamos tomando juntos, la estamos tomando como ciudadanía. Entonces, que si tienen aspiraciones, órenle, que se vayan destapando ahorita, y entonces que la gente los pueda estar observando para que en el momento que llegue la encuesta para elegir a él o la candidata, la gente tenga mucho más puntos de observación para poder evaluar a quién quiere escoger, ¿no? Esa es mi lectura, por un lado, y por el otro lado creo que le da cierto control también del tiempo de los destapes, ¿no? Como para que también no se salgan los candidatos del Guacal un poco y decir, a ver, sí, órenle, sálganle ahorita para que todo se haga público, ¿no? No, para que no me vayan a salir de pronto en un evento o en otro. Esa es un poco mi lectura. Ahora, me preocupa mucho lo que dices, ¿no? Ya lo describí con mis escalofríos iniciales. En realidad, creo que aquí el reto, y creo que esto es un buen hilo para hablar del siguiente tema que traemos para esta mesa, el reto, más allá de, creo yo, ni Claudia Sheinbaum ni Marcelo Ebrard, que han mostrado muchísima disciplina política, el reto es con Morena. El reto es que el partido se sepa disciplinar a quitar, saber pasar más allá de las ambiciones personales, de los pleitos internos, y saber que el tema que se está, lo que se está jugando el país aquí va mucho más allá de las aspiraciones personales, de los pleitos internos y etcétera, y que como partido político que acompañó a medias estos primeros 3 años, quedó mucho que deber para los siguientes 3 y esperemos que para 2024, o por lo menos para la campaña hacia 2024. Entonces, pues espero que se te haga la boca chicharrón, pero es verdad que es algo que se le tiene que exigir a Morena por el momento histórico en el que vivimos. No es de que ojalá lo puedan hacer, es la mínima responsabilidad que tenemos como partido para acompañar a un cambio de régimen del tamaño histórico del que estamos viendo. Gracias, mi querida Renata. Violeta Vázquez Rojas, pues a propósito de que este grupo de las chicas nerds pues hacen propuestas para hablar sobre un artículo que sale publicado en Jacobin, escrito por Kurt Hackbart, yo no tengo el gusto de conocer, supongo que ustedes sí lo conocen, pues hace un artículo con un diagnóstico de las deudas que tiene el partido Morena, particularmente esta nueva legislatura, para lo que se avecina para las elecciones, en lo que toca también a reformas, cosas que tienen que empujar. Kurt Hackbart pues se va tema por tema, ahorita estará usted viendo, le vamos a poner algunas de las imágenes. Y yo lo quiero ligar también esto a un comentario que hace alguien de la audiencia que se llama Bernal Manzanilla, que dice, los destapes son la expresión máxima de ausencia de ideología, es la lucha por una ambición personal, no existe capacidad de concertación para seleccionar, sino autoselección. Y dice, destape o no, un partido sin ideología ni cuadros no tiene futuro, un movimiento sin partido no tiene futuro,
un México sin movimiento no tiene futuro. Déjame ligo esto precisamente con la deuda que tiene Morena con esta nueva legislatura y estas propuestas de reforma que tienen pues que concretizarse sí o sí, y a la vez este partido cohesionarse y corregir pues estos dislates que ha tenido en los últimos meses, particularmente en el proceso electoral. ¿Cuál es tu mirada de estas propuestas y de este ángulo que nos presenta Kurt Violeta Vázquez Rojas? Bueno, nosotros propusimos discutir el artículo de Kurt porque nos parece una manera muy sensata de iniciar un nuevo periodo legislativo, ¿no? O sea, en lugar de, con la coyuntura del momento, pensar, pues, qué es lo que viene en los próximos 3 años o qué es lo que debería de venir, ¿no? Y ciertamente, pues, su lista es bastante ambiciosa, ¿no? Empezando por la reforma fiscal, que ya está más que cantado que eso no va a suceder. Pero bueno, Kurt empieza diciendo lo primero que se necesita es una reforma fiscal, ¿no? Y de ahí se va. También habla de una reforma a la ley minera, de la nacionalización del litio, que es un tema que ustedes han tocado mucho aquí, con ayuda a las investigaciones de la doctora Violeta Núñez. Habla de una reforma bancaria que ya se descartó en la legislatura pasada, ¿no? Pero que él considera que es pertinente. Habla de energía y cambio climático, ¿no? De políticas que se tienen que aplicar en ese rubro, de gobernanza local y estatal, que a mí me parece que ese sí es un tema urgentísimo. O sea, me parece que Morena tiene una responsabilidad muy fuerte en los estados y en los municipios, ¿no? Y eso quisiera conectarlo después con el último de sus temas, que es el de derechos indígenas. Habla también sobre, por ejemplo, integrar todos los sistemas de salud en un único sistema de salud pública, que yo sepa no es un plan que se tenga por lo pronto, desaparecer ISSSTE, IMSS y hacerlos todos confluir en un solo sistema, pero bueno, es una propuesta que tiene todo el derecho de hacer las propuestas que quiera, pues. Y luego habla también sobre algunas deudas en términos de derechos de las mujeres y de derechos indígenas. Y allí habla de que se deben ratificar los acuerdos de San Andrés, que creo que eso es una deuda que tiene no solo Morena, sino que han tenido todos los presidentes anteriores y que ya es hora de que se ratifiquen. Y aquí es donde quería hacer la conexión con la sección donde habla de gobernanza local y estatal, porque me parece que sí es necesario reforzar las autonomías de las comunidades que así lo requieran, ¿no? Recién estaba leyendo en pie de página que el viernes pasado Santa Fe de la Laguna, en Michoacán, después de una consulta, decidió regirse por usos y costumbres y volverse una comunidad autónoma, que es una lucha que tiene Santa Fe de la Laguna desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que celebrar y que se deberían reforzar, ¿no? Uno esperaría que ese tipo de cosas se refuercen con la 4T, y sobre todo en este momento en el que estamos viendo un incremento alarmante de la violencia contra las personas que defienden su territorio. Entonces, no sé, el artículo de Kurt además cierra con una moraleja maravillosa, que es, en lugar de tratar de congraciarse con una supuesta clase media que le es adversa, pues mejor deberían profundizar la transformación, porque el que quiere quedar bien con dos amos, con los dos queda mal, ¿no? Entonces, realmente no se trataría de aligerar las reformas, sino más bien de profundizarlas. Eso no quiere decir que todas estas cosas vayan a suceder, pero me parece que son un buen eje para lo que debería suceder, ¿no? El tipo de cosas que esperaríamos de una transformación profunda. Las reformas constitucionales que tiene en mente el presidente no son necesariamente todas estas, son algunas de estas, y por supuesto que Kurt no habla de la reforma a la Guardia Nacional, que creo que es la más controvertida. Sí, porque al final es la esencia del artículo que conversamos, doctora Elisa Godínez, pues es como decir, a ver, hay cosas muy importantes, ya tuvimos 3 años para el debate político, para el intercambio, a veces sabroso, a veces no, a veces muy lamentable, de discusiones de posiciones pro y en contra. Y esto pues ya terminó su espacio. Ahora vienen los próximos 3 años y es el momento de ir a los temas clave e importantes, que creo que es como entiendo la esencia de este artículo. Y me quiero detener en uno de ellos, doctora Elisa Godínez, además de pedirle su opinión sobre esto, este texto que es muy recomendable,
Kurt se detiene en la energía y el clima, cambio climático, que es un tema que el presidente López Obrador ha pasado muy por encima. Y me parece que es importante también tenerlo en cuenta. ¿Cuál es su mirada sobre este artículo? Y esto que le comento, doctora, ha llegado el momento de debatir lo importante y dejar de lado todo lo demás, que es, al final del día, debate de sobremesa, si usted quiere permitirme esta expresión, doctora. A ver, Alberto, yo lo que te diría es lo siguiente. A ver, yo creo que el artículo es muy bueno en términos de que es un muy buen panorama y una buena mirada crítica de lo que, pues de lo deseable, ¿no? De lo que debería ser y de lo que, las cosas que este régimen y particularmente Morena en el Congreso tendría que impulsar o debería de impulsar para realmente estar, no sé si realmente, pero para profundizar, digamos, el cambio, ¿no? Para profundizar la transformación. Yo, sin embargo, creo que el artículo, a lo mejor soy un poco injusta, pero me parece que adolece de algo que a mí siempre me parece importante para contextualizar, que es como un poquito una mirada histórica, no sé si muy para atrás, pero sí un poco para atrás y entender cuáles han sido las condiciones para este régimen, ¿no? O sea, cómo llegó y cuáles han sido las condiciones del propio López Obrador y en este caso Morena, para poder impulsar la transformación. Como que me parece que el artículo es bueno, sí, pero es un barrido muy ambicioso, por supuesto pone muchos temas, pero no alcanza, me parece, a profundizar en todos, como para entender por qué, por ejemplo, no está haciendo o ya está completamente descartado el tema de una reforma fiscal, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que cada tema da para una mesa, o sea, perdón, pero yo creo que cada tema da para una mesa, entonces no me voy a detener en cada uno y un poco en contradecir o en discutir con el autor, porque bueno, no es el caso. Yo más bien trataría de entender que, ok, esto es lo deseable y sería magnífico. ¿Por qué no se está pudiendo? ¿Por qué hay temas que no se están tomando o retomando como se deberían de retomar, como has dicho tú, el tema energético, el tema del cambio climático y todo esto? Me parece que es parte del estilo y del contexto de López Obrador, ¿no? O sea, López Obrador es alguien que tuvo muchísimo tiempo para pensar y para analizar qué iba a hacer cuando iba a estar ya en el poder, ¿no? Y creo que sabe perfectamente pues de las cosas que son realmente posibles y las que no son posibles. ¿En qué sentido? Está apostando a lo que se va a poder. Y en este caso, él lo ha mencionado, él mencionó específicamente tres reformas constitucionales que son las que a él le interesan pasar en este periodo, ¿no? Que es lo de el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, que es, como decía Violeta, una de las que me parece más importantes a discutir en general. La otra sería la cuestión, digamos, de la reforma que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad y demás, y el tema de los plurinominales. Entonces, esos son o sea, mi lectura de eso es que eso es lo que ve posible y lo que creo que es el mínimo que requeriría él para dejar más o menos afianzada la transformación hacia el siguiente periodo, ¿no? Entonces, esa sería un poco mi lectura. Y bueno, todos los demás temas que quedan ahí pendientes y que no, pues no es tanto porque no quiera o porque hay una falta de voluntad, sino porque pues no sé si vaya a alcanzar el tiempo y no sé si vayan a alcanzar las condiciones del propio Congreso para generar los cambios en ese sentido. Entonces, ya explicando todo esto, ¿por qué no le ha dado tanto, no sé, o no ha tenido tanto interés o tanta atención, lo que tú mencionabas hace rato, Alberto, del tema del cambio climático y demás?
Bueno, mi interpretación así a bote pronto, porque sí es una pregunta muy específica, es, creo que no es que a López Obrador o al régimen actual no le interese para nada la cuestión de el clima y la contaminación y todo lo que tiene que ver con el cambio climático, sino que más bien, pues ellos han tenido un proyecto muy claro desde el principio, que es fortalecer la soberanía energética. Y en ese sentido, pareciera, ¿no?, que no les importa todo lo demás, porque una parte también del discurso que contradice eso, que quiere contradecir eso, es que claro, a este régimen no les interesan las energías limpias y todo esto, pero bueno, ahí ha habido todo un debate, y no soy yo la experta, hay gente que sí por ejemplo, Etienne von Bertrand, él ha escrito mucho sobre eso y ha aportado elementos para pues de algún modo ver que no es tan sencillo, no son temas que se puedan resolver tan sencillamente, y que la propuesta energética o el proyecto energético de este gobierno, contrario a lo que mucha gente cree, no es que no le importe los efectos del cambio climático, sino que es una propuesta que, bueno, hay que explicar mejor y se debería entender de distinta manera, ¿no? Eso diría yo. Ya, gracias, Elisa. Renata Turrent, a propósito de esto que señalaba Violeta Vázquez Rojas, de el cierre del artículo de Kurt, y pensando en lo de las clases medias, te hago la pregunta, ¿la transformación no pasa por las clases medias? A propósito de esto que señalaba ahorita Violeta, que decía esta sugerencia que también puedo compartir con Violeta y con Kurt, pero hago también la pregunta, ¿la transformación no pasa por las clases medias? Sí pasa, pero de manera secundaria. Creo que aquí el tema al que siempre regresamos es que quizá mucha gente creyó que por el bien de todos, primero los pobres, era una consigna nada más para llegar, y por lo menos estos 3 años y el manejo de esta pandemia nos ha enseñado que por el bien de todos, primero los pobres, para el presidente es un eje fundamental en su ideología y en la manera en la que hace y seguirá haciendo política. Entonces, creo que sí toca a las clases medias de manera secundaria, lo hará sobre todo en un futuro cuando el sistema de salud sea un poco más robusto, cuando la educación pública regrese a ser más pública. Creo que eventualmente puede tocarlas. Hoy la prioridad está claramente en la gente más pobre, y yo también coincido contigo, con Kurt y creo que con todos en esta mesa, que es el camino correcto, ¿no? Es el camino por el que se votó y el que se debe andar. A mí, si me da tiempo nada más de resaltar dos cosas del artículo, ¿sí me da? Sí, por favor, por favor. A mí me gustó también retomar lo que dijo Violeta, que es, creo, otro de los focos que le tenemos que exigir a Morena, que es la gobernabilidad local, porque aquí podría ser un fracaso, ¿no?, de no hacer un buen trabajo a nivel local, porque es el primer acercamiento de muchas de las personas a lo que se entiende como Estado, ¿no? Entonces, si no tienes un buen gobierno local, eso le puede afectar a Morena a nivel federal así, rapidito, ¿no? O sea, en 3 años está fuera Morena. Y aquí a mí me encantaría ver, y ya estoy metiendo chamba ahí a mucha gente, incluyéndome, pero me encantaría haber incluido al Instituto Nacional de Formación Política en esto, ¿no? Creo que mucha parte de esta formación política se podría hacer desde el instituto, y específicamente a los gobiernos locales, ¿no? Que se pudiera apoyar desde el instituto a los gobiernos locales para saber de qué manera se pueden bajar recursos, cumplir las expectativas de la gente que votó por ti, etcétera, etcétera, ¿no? No es fácil la administración local, y creo que con un poco de formación política se podría hacer cambios fundamentales.
Y el último tema que la verdad no veo tan fácil que suceda, pero lo traigo a colación porque ya lo habíamos hablado en esta mesa, que es lo que habla Kurz de los derechos a las mujeres, y habla específicamente del tema de cuidados, ¿no? Qué lindo este primer avance de hablar sobre el sistema de cuidados, pero aquí una de las quejas que yo tenía sobre esa política pública era que no había presupuesto, y pues ahora sí que, como dicen los que saben, si no hay dinero, pues no se mueve el barco. Entonces, esto no es fácil, por supuesto, ¿no? Porque ¿de dónde vamos a sacar el dinero si la reforma fiscal se ve complicada? Pero pues ahí con la reforma bancaria que pudiéramos ver de dónde bueno, esto no necesariamente se va para acá, ver de dónde se puede sacar dinero, por lo menos para que poco a poco se pueda abastecer este sistema nacional de cuidados de recursos para que en realidad pueda funcionar y no solamente sea un buen deseo. Sí, es que el problema es que estos 3 años hemos como que estado en muchos buenos deseos, en una agenda muy ambiciosa que fue la que llevó al poder al presidente López Obrador, apoyado por un movimiento variopinto donde confluyeron no solamente quienes estaban hartos de este régimen tan corrupto y violento, sino también quienes vieron una esperanza, y hay que decirlo con claridad, la esperanza de recuperar esos espacios de poder que el gobierno de Peña Nieto concentró solamente para sus cuates. O sea, es un tema donde deberíamos hacer una reflexión, porque son 3 años ya, es el momento, creo yo, de revisar qué es lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, y como plantea Kurt, pues también los pendientes y atenderlos. Estamos por terminar esta mesa y les pediríamos, doctora Violeta Vázquez, una reflexión final. ¿Con qué cerramos? En 1 minuto, si es posible, doctora. Bueno, no sé, me parece que la gran lección de este artículo de Kurt es que habría que enfocarnos en temas más allá del suceder de la semana, ¿no? Y tratar de leer un poco las implicaciones a largo plazo de algunas cosas, que creo que es más o menos como lo que intentamos hacer, incluso con el tema de la sucesión y todo esto, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, nuestra invitación. Y muchas gracias a la audiencia por todos sus comentarios. Hay unos comentarios en el chat que me gustaron mucho, pero no los puedo contestar. Entonces, muchas gracias a todos. Tengan un buen día. Gracias, Violeta. Renata, ¿con qué cierras? 1 minuto. Perdónenme, no lo encontraba esto. Sí, haciéndole segunda Violeta, a profundizar los temas, y yo aquí nada más cierro, voy a parecer una grabadora, pero regreso al primer tema con el que empezamos, que invitar a la gente que amablemente nos ve a que le entre al debate, pero de una manera seria, y Violeta siempre tiene un gran ejercicio que es: vamos a debatir sin consignas, porque luego las consignas no permiten profundizar nada. Entonces, si quitamos la consulta de los derechos no se consultan, la ley no se consulta, que además de todo en esta mesa ya la hemos rebatido muy bien, que le entren con mente abierta al tema de la consulta y que vayan a votar sí, no, anular, cualquiera que sea su decisión es válida, lo que no se vale es no ir a votar. Así es, doctora Elisa Godínez, ¿con qué cerramos esta conversación? Bueno, agradecerles siempre la confianza y la posibilidad de discutir estos temas, aunque siempre se queda uno con ganas de más. Pero como decía Violeta hace rato, creo que nuestra intención a la hora de proponer algunos temas es justamente, como ella dice, no solo ver la coyuntura en la semana, sino intentar centrarlo en un análisis un poco más a largo plazo. Y bueno, igualmente agradecer a la gente que comenta, que yo igual no puedo contestar, pero sí, yo sí trato de ir leyendo todo lo que dicen y también las críticas y todo, entonces no crean que no, sí los leo. Bueno, pues Renata, Violeta, Elisa, como siempre, muchísimas gracias por sus palabras, por su análisis, por su mirada. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo, y nos vemos la próxima semana, que será la última ya previa a la consulta. Así que pues ya estaremos intentando preparar ahí algo especial para esa última semana. Gracias de verdad.